Vamos entonces con conductismo metodológico. Lo primero que podemos notar de esta perspectiva es justamente la palabra metodológico. Y es que esta perspectiva se va a centrar en las estrategias de investigación o en las metodologías que debiéramos desarrollar y llevar a cabo para constituir una psicología científica. Particularmente los conductistas van a considerar que la metodología adecuada reside en la observación de la conducta. Fíjense que esto es bastante distinto de la perspectiva del conductismo filosófico o lógico que veníamos desarrollando. Mientras que la otra perspectiva es bastante general y es acerca de cómo debemos definir de manera semántica los estados mentales y que en donde consideraban que eran en términos de disposiciones conductuales, acá nos vamos a centrar en un problema bastante más pragmático y en relación al desarrollo de las disciplinas científicas, y es, qué método es el adecuado para que el desarrollo de una ciencia cuente con todas las credenciales de adecuación explicativa. Una aclaración importante antes de empezar con la caracterización que hace Churchland es que, como yo les anticipaba, es bastante general y caricaturizada, digamos. Se señalan algunas de las características que tuvo este programa en sus inicios, pero es un programa que después se fue desarrollando mucho con el tiempo y que de hecho tiene hoy vigencia actual. Y por eso es importante considerar que lo que vamos a estar viendo por ahí tiene más que ver con los inicios del conductismo. Hoy se sigue usando el conductismo en distintas investigaciones empíricas, que ya vamos a ver algo de eso al final de esta presentación. La idea es que ustedes puedan considerar que a pesar que vamos a ver algunas características del programa del conductismo metodológico, esto siguió cambiando y muchas de estas cosas no se aplican en la actualidad. Hay algunas características que podemos mencionar para caracterizar el conductismo metodológico. La primera es que esta perspectiva hace un rechazo de los estados mentales y de las perspectivas introspeccionistas. Van a decir los conductistas que los estados mentales son bastante imprecisos, no hay unos criterios claros sobre cómo aplicarlos, ni cómo no nos permiten hacer buenas predicciones. Entonces, la idea es buscar algo que podamos estudiar, que sea observable y que nos permita mejores predicciones. Entonces, por eso los conductistas van a proponer que mejor nos centremos en la conducta. En esta dirección rechazan también las perspectivas introspeccionistas. ¿Y qué quiere decir perspectivas introspeccionistas? Son las perspectivas que se centran en la introspección. La introspección es cuando yo, por ejemplo, me imagino ahora una manzana y ustedes no pueden observar la imagen que yo me estoy haciendo de forma introspectiva. Yo puedo acceder a esa imagen, pero ustedes no pueden acceder de manera directa como yo. Entonces, como esas imágenes o las cuestiones a las que accedemos por introspección no son públicamente observables, los conductistas van a rechazarlas porque van a decir más bien subjetivas y no permiten una objetivación o medirlas de una manera precisa. Ya vamos a ver igual que esto fue criticado, pero eso era lo que proponían o por lo que rechazaban las perspectivas introspectivas los conductistas. La segunda cuestión es que los conductistas abordan el estudio del comportamiento en todos los organismos y en esto establecen como un continuo entre la conducta de los animales y de los seres humanos. De hecho, hay mucho que podemos aprender de nuestra conducta estudiando las conductas de otros animales, y entonces por eso muchas de las investigaciones en conductismo focalizan el estudio experimental del comportamiento animal para después sacar algunas conclusiones o hacer extrapolaciones al comportamiento humano. Y la tercera cuestión es que había un ideal que estaba focalizado en desarrollar la psicología científica en términos de la física, la química, la biología, o sea, las ciencias exactas, y en esto tuvo mucha importancia la influencia que tuvo el positivismo.
Ya estuvimos viendo en la unidad 1, si ustedes recuerdan, en varios de los textos, en Jarré particularmente se relaciona el desarrollo del conductismo a la perspectiva positivista. Como ustedes bien vieron, en la perspectiva positivista hay una idea de que para hacer ciencia tenemos que focalizarnos en cuestiones observables y que no está bien incorporar en la ciencia cosas que no sean observables. Entonces, un poco influido por esta perspectiva, el conductismo consideró que para poder hacer una psicología científica teníamos que basarnos en algo que fuera observable, y que ellos decían la conducta es observable, mientras que los otros estados introspectivos no lo son. Bueno, y acá más o menos una frase que dice lo mismo que acabo de decir, que es que los estados mentales son necesariamente privados y subjetivos y de primera persona, pero la ciencia es necesariamente pública y está basada en el conocimiento de tercera persona. Entonces, para que la psicología sea científica, debe abordar solo el comportamiento. Bueno, un poco lo que acabo de decir, ¿no? Bien, al igual que con el positivismo lógico, yo les traje acá el plantel de psicólogos y médicos conductistas metodológicos. Y bueno, son solo 3, hay una gran variedad porque, como les decía, se siguieron desarrollando un montón de enfoques en el conductismo, pero bueno, elegí estos 3 porque son por ahí los que están relacionados más a los desarrollos más conocidos y significativos del conductismo. Pavlov era un médico ruso, de hecho ganó el Nobel, es muy conocido porque ganó un Nobel en medicina, y lo que él estableció fue la ley del reflejo condicional, que fue como la base de lo que después se llamó el condicionamiento clásico. Pavlov, estudiando, si se fijan acá en la imagen, está justo con uno de los perros porque fue muy famoso su estudio con los perros, estudió cómo llegamos a tener ciertos estímulos que inicialmente eran neutros, llegan a tener una respuesta a partir de su asociación con otros estímulos que tienen una respuesta incondicionada. ¿Qué quiere decir esto? Bien rápido y al grano. Lo vamos a ver con el ejemplo de los perros. Pavlov mostraba que, por ejemplo, tocaba una campana y después les daba de comer a los perros. La campana inicialmente no tenía por qué tener ninguna respuesta porque no tiene olor, no tiene ninguna asociación a cosas que sean relevantes para los perros, entonces los perros no tenían por qué tener ninguna respuesta ante la campana. Pero después de las sucesivas asociaciones de la campana y la comida, los perros empezaban a salivar cuando escuchaban el sonido de la campana. Esto quiere decir, hacían una respuesta a un estímulo que era inicialmente neutro. Esto no aparece en el texto de Churchland, nosotros tampoco lo vamos a evaluar, pero les estoy haciendo una presentación general para que tengan una idea un poco más rica de lo que fue la perspectiva conductista. Después seguro van a seguir desarrollando algunas cosas en el teórico, y estas cuestiones generales que estamos viendo bastante rápido, seguramente después las van a abordar en otras materias, como en Introducción a la Psicología o en Escuelas Corrientes y Sistemas. Bueno, entonces ya tenemos los desarrollos de Pavlov y al primer jugador de nuestro equipo, digamos. El segundo jugador sería Watson, y me pareció bastante relevante incluirlo acá porque muchas de las características y la forma en que aborda Churchland al programa del conductismo tienen que ver con esta propuesta inicial que se hizo en Estados Unidos, de la cual Watson fue uno de los, ¿cómo se diría? Bueno, de los principales proponentes o desarrolladores de esta perspectiva en Estados Unidos. Y de hecho le escribió en 1913 lo que se llamó el Manifiesto Conductista, a donde dice bastante de estas ideas que desarrolla Churchland en el capítulo de conductismo metodológico. Y bueno, finalmente tenemos a Skinner, que también aparece mencionado en el capítulo de Churchland hacia el final.
Y Skinner también fue muy significativo en el conductismo porque introdujo lo que se llamó el condicionamiento operante. Esto es, si con Pavlov habíamos postulado un tipo de condicionamiento clásico a donde el animalito y los seres humanos aprendemos a asociar dos estímulos, con Skinner, Skinner propuso un tipo de condicionamiento donde aprendemos que ciertas acciones, cuando son reforzadas, tienden a incrementarse o a conservarse. Particularmente él propuso una cosa que es famosa, que es la caja de Skinner y que hoy se sigue utilizando en la investigación empírica en psicología, y es básicamente tiene una palanca. Entonces, por ejemplo, él está acá con una paloma, que es bastante representativo de la caja de Skinner y del condicionamiento operante, porque la paloma está en una caja y básicamente cuando aprieta cierta palanca se le da comida o algo que sea reforzante, algo que sea atractivo para el animal o para la paloma. Y entonces se ve la medida en que incrementa esa acción. Skinner aparece en el texto de Churchland mencionado hacia el final, y justamente porque Churchland va a decir que muchas de las críticas que vamos a ver al conductismo metodológico no aplican a Skinner, porque Skinner ya sus desarrollos son alrededor de los años 50 y hay muchas cuestiones que podríamos objetar del primer conductismo que ya no aplican a la perspectiva de Skinner. Bueno, entonces con esta perspectiva general de los distintos proponentes del conductismo, ahora va a ser bastante claro y fácil ir viendo los distintos conceptos que están asociados a estos desarrollos. Esta cuestión de que el objetivo central de la psicología debe consistir en explicar la conducta de cualquier organismo que estudie, y la conducta es una actividad observable, medible y registrable. Esto ya lo introdujimos y dijimos que, claro, como a diferencia de los estados mentales, que solamente accedemos por introspección y que son imprecisos y no sabemos bien cómo hacer predicciones, la conducta es observable, podemos medir cuántas veces alguien hace una conducta o no, y también cuánto dura una conducta. Entonces, estas características la hacían atractiva para el desarrollo de una disciplina científica. Los conductistas explican la conducta considerando el contexto, circunstancias ambientales, rasgos observables del organismo, por ejemplo, las respuestas, y finalmente rasgos no observables del organismo, como los estímulos condicionados, pero que la presencia o ausencia de esos rasgos lo podemos medir por pruebas. La idea es que cualquier cosa que evaluemos mediante el conductismo tiene que tener una forma de acceso que sea objetiva y que sea observable por todos, porque eso era como la base sobre la que se erige esta propuesta metodológica. Y en base al abordaje de todas estas cuestiones, o sea, las condiciones ambientales y el contexto, los rasgos como las respuestas y rasgos que no son observables pero que los podemos medir de alguna manera objetiva, los conductistas buscaban establecer ciertas leyes o relaciones regulares entre ciertos estímulos y ciertas respuestas. Y entonces es tratar de explicar al comportamiento humano en base a eso, a ciertos estímulos que llevan asociadas ciertas respuestas estables. Entonces, como les pongo acá, el conductismo psicológico pretende explicar el comportamiento humano y animal en términos de estímulos físicos externos, respuestas, historias de aprendizaje y refuerzos. Esto es importante porque claramente, como yo les decía antes con los ejemplos de Pavlov y Skinner, vemos cómo ciertas asociaciones sucesivas terminan siendo aprendidas por los seres humanos y por los animales, y entonces mucho de lo que los conductistas van a atender es a eso, a cómo ciertas condiciones ambientales y cómo ciertos estímulos y sus reforzamientos sucesivos van a llevar a ciertas conductas que son aprendidas.
Y lo que sigue, no tenemos que intentar teorizar sobre lo que está sucediendo adentro del organismo. La tarea es establecer relaciones entre los estímulos manipulados cuidadosamente y el comportamiento posterior. Esto es bastante clave porque es lo que va a diferenciar a la perspectiva conductista de las que siguieron después, que fueron perspectivas cognitivistas. En el conductismo no nos preocupamos por los estados internos del animal o de la persona, sino en las relaciones entre un input y un output, o sea, qué es lo que hace el animal o la persona a partir de ciertas cuestiones ambientales o estímulos y qué respuestas da. Aunque esto fue bastante criticado y llevó a algunas objeciones y parece rígido, tiene un montón de aplicaciones y sigue siendo bastante interesante esta perspectiva para pensar en la psicología. Yo les traje acá estas figuras que les pongo chiquititas son el print de 2 trabajos científicos actuales sobre el conductismo, o sea, basados en una perspectiva conductista. Este es muy interesante, que se llama La reversión de la adicción a la cocaína por el enriquecimiento ambiental. Y me gustó como ejemplo porque básicamente muestran en ese experimento cómo si uno enriquece el ambiente, le llaman enriquecimiento del ambiente, poner como hacer cosas más amplias, que haya entretenimientos, que bueno, los ratones dejaban de consumir cocaína. Lo vuelvo a decir porque lo dije medio mal, pero básicamente era un experimento con ratones, los hacían adictos a la cocaína los ratones y mostraban cómo la cocaína es un estímulo bastante reforzante, es decir, los animalitos rápidamente aprenden a buscar más cocaína porque es muy, muy reforzante. Entonces mostraban cómo si a estos ratoncitos los ponían en ambientes más ricos, es decir, a donde pudieran correr, que tuvieran plantas y que tuvieran distintas actividades para hacer, los animalitos mostraban una respuesta reducida a la cocaína que llevaba a que eventualmente se extinga la adicción a la sustancia. Y esto me pareció muy interesante para pensar en el conductismo y los aportes que puede hacer hoy, porque, bueno, en vez de centrarnos en los estados internos relacionados a la adicción, que podríamos bien haber pensado en eso, en el caso de los ratoncitos, en este abordaje de este trabajo, los investigadores se interesan en cuáles son las condiciones ambientales que van a poder hacer que ciertos estímulos dejen de ser tan estimulables, tan estimulantes, digamos, y entonces que podamos encontrar una respuesta distinta. Y esto claramente puede ser muy relevante, o sea, este tipo de abordajes pueden ser muy relevantes para tratar problemas que nos interesan a los psicólogos. El otro trabajo es también un ejemplo de unas investigaciones que se hicieron acerca de esta influencia del ambiente en las conductas y ciertas respuestas, y básicamente mostraban que cuando habían ambientes desordenados, como por ejemplo con grafitis, a donde las normas no se cumplían muy bien, la gente tendía a romper más las normas. Por ejemplo, dejaban dinero y la gente tendía más a robarse el dinero cuando la situación era desordenada que cuando en el contexto había cierto orden. Bueno, es un estudio más bien sobre normas sociales, y qué es lo que hace que rompamos o no las normas sociales, pero fíjense que en vez de centrarse en cuáles son los motivos de las personas internos que los llevan a delinquir o a hacer ciertas acciones que van en contra de las normas, en este caso la investigación se centró en ver cómo ante ciertas situaciones ambientales se modula de cierta manera el comportamiento. Esto es lo que va a tener como en común las primeras vertientes del conductismo y las cosas que se fueron desarrollando después, que como yo les decía distan bastante de los primeros abordajes, y es que hay un interés acerca de cómo el ambiente puede moldear ciertas conductas o cómo
las condiciones contextuales llevan a que se realicen ciertas conductas. Bueno, vamos ahora entonces con las objeciones. Las objeciones fueron básicamente 3, o por lo menos son las que señala Churchland. La primera es que el conductismo tiende a deshumanizar a los humanos, al descartar arbitrariamente de la corte científica la característica que nos hace especiales, una vida mental consciente. Bueno, la crítica básicamente lo que dice es eso, que yo me siento especial o distinta de un animal porque siento que tengo toda una vida muy rica mental, que puedo recordar las masitas que hacía mi abuela en la infancia, y entonces todas estas experiencias conscientes son las que hemos sentido muchas veces que nos hacen especiales o que nos hacen humanos. Y al centrarse los conductistas en la conducta y equiparar nuestra conducta a la de un montón de animales, la crítica es, bueno, no se están encargando de lo que es más característico y más importante de los seres humanos. Churchland va a considerar que esta crítica no es muy grave y en realidad involucra lo que él va a llamar una petición de principio, que bueno, una petición de principio básicamente es una falacia a donde creemos a priori lo que queremos demostrar. La idea básicamente es que la crítica no es grave porque se basa en considerar que nosotros somos especiales, y en realidad no sabemos si somos tan especiales, y no sabemos si es que cuando hacemos ciertas acciones las hacemos porque tenemos una vida mental rica o simplemente porque nuestra conducta ha sido moldeada. De hecho, si ustedes piensan en muchas de las acciones que hacemos en la vida cotidiana y cosas que elegimos, es difícil a veces definir hasta qué punto las elegimos por, bueno, nuestra vida mental consciente, y hasta qué punto hemos ido generando ciertos hábitos que nos llevan a conservar ciertas conductas. Entonces, bueno, la primer crítica sería que el conductismo tiende a deshumanizarnos, y lo que va a decir Churchland es que no es muy plausible esa crítica porque quizá las cosas no sean como pensamos y estamos más moldeados por la conducta y el ambiente de lo que nos gustaría admitir. La segunda cuestión es que, como les dije, el desarrollo del conductismo, al menos en sus inicios, estuvo muy influenciado por una perspectiva positivista de cómo teníamos que hacer una ciencia, la forma adecuada de desarrollar una disciplina científica. Y bueno, el problema, van a decir los críticos, es que fueron muy lejos con esa idea de que solamente podíamos hacer ciencia en base a cosas observables. De hecho, en la física, en la química, en un montón de ciencias exactas que ellos tenían como ideal, es necesario un paradigma realista donde podamos concebir que hay cosas que no podemos observar, y entonces no hay por qué creer que solamente tenemos que regirnos por cosas observables. Peor aún, hay un montón de cosas que son muy difíciles de definir de manera operacional para observarlas. Uno podría tener como creencias muy abstractas que son difíciles de definir en términos conductuales, y entonces el conductismo termina limitando mucho la perspectiva acerca de lo que podemos hacer con psicología. Es decir, a la vez que, como yo les decía antes, hay muchas cosas que podemos pensar acerca de nuestra conducta, cómo está moldeada por el ambiente, también hay un montón de cosas internas como, qué sé yo, el disfrute de la poesía, que serían difíciles de definir en términos conductuales quizás. Bueno, y por último, es que no parece razonable negar o ignorar la existencia de fenómenos internos a los que tenemos acceso introspectivo y que tienen algún papel causal en la conducta. Bueno, y esto es un poco más de lo que decíamos hace un ratito, y es que, claro, nosotros tenemos introspección y nosotros somos conscientes de nuestros estados mentales, y hay un montón de cosas que nosotros consideramos que tienen raíz en ciertas creencias, en ciertos deseos.
hay ciertas creencias y deseos también que nos hacen sentirnos mal y que no necesariamente tienen un correlato directo con la conducta. Entonces, negar toda esa vida interior parece ser contraintuitivo y parece ser también contradecir la idea que muchas veces nosotros sentimos que nosotros actuamos no porque nos ha moldeado el ambiente, sino porque hemos tomado alguna decisión o porque tenemos ciertos deseos y creencias. Entonces, bueno, la crítica, esta última crítica sería que es muy limitado negar todos esos estados mentales a los que podemos acceder de manera introspectiva. Bueno, eso es todo entonces con el conductismo en general y con el conductismo metodológico. Les vamos a dejar unos recursos adicionales. Van a tener ahí una charla de Skinner que es muy interesante para escucharlo a él hablar sobre su propia perspectiva, y algunos libros para que ustedes puedan profundizar si quisieran en, por ejemplo, la perspectiva de Ryle o la perspectiva de Skinner. Así que bueno, cualquier cosa nos van consultando en los distintos foros y acá estaremos gustosos de responder sus preguntas.